Dios te bendiga, bienvenido a La Buena Noticia. Leo el libro de Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 7. Dice la palabra: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, es decir, de las mesas. Y nosotros persistiremos en la oración y en el misterio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Permeas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí tenemos algunas lecturas en este pasaje bíblico. Uno, que los que son llamados para la predicación de la palabra, esa es su misión, predicar el Evangelio, no es otra. No es otra. Me pregunto, ¿cuántos predicadores de la palabra de Dios están sentados en la banca en la iglesia porque al pastor no les da la gana de llamarlos a predicar, a que ejerzan su ministerio, o de maestro, o de evangelista, o incluso de pastor, o cualquiera del ministerio que Jesucristo les dé? ¿Cuántos excelentes predicadores de la palabra de Dios, apegados a la santa palabra de Dios, están silentes porque el pastor de la iglesia donde se están congregando no les da la oportunidad de predicar el Evangelio? Aquí es claro, los apóstoles estaban descuidando la predicación del Evangelio para atender a las mesas, para atender la distribución de la comida, en fin. Estaban descuidando la predicación del Evangelio. En el culto, lo más importante del culto es precisamente el culto a Dios. Pero la columna vertebral del culto como tal, de servicio a Dios, es la predicación de la palabra. Eso es la columna vertebral, eso es lo más importante de un servicio, de un culto a Dios. La predicación de la palabra. Y cuando digo la predicación de la palabra me refiero a la palabra de Dios, no a palabras de hombres. ¿Ok? Un predicador se basa precisamente en la palabra de Dios, no en otra cosa. No le añade cosas y no le quita cosas. No le quita palabras ni le pone palabras. Simple y llanamente se dedica a predicar el Evangelio. Entonces, a la gente agradó esto. Ellos pidieron que se pudieran a unos hermanos sabios y llenos del Espíritu Santo para servir como diáconos. Pero dice el versículo 7, dice: y crecía la palabra del Señor. Y allí el detalle, que cuando hay verdaderos predicadores de la palabra de Dios, cuando se le da cabida a los verdaderos predicadores de la palabra de Dios, crece la iglesia madura, la iglesia crece espiritualmente. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Es decir, aumenta en número, el número aumenta el número de la iglesia y aumenta en crecimiento, en madurez espiritual el pueblo de Dios. Cuando se da cabida a los predicadores que Jesucristo ha llamado. Yo insisto en esto. Una iglesia no es potestad del pastor. El pastor no es dueño de la iglesia. Es uno de los ministros que el propio Jesucristo. ¿Quién escoge los ministros de Jesucristo? Y si Dios en una iglesia, si Jesucristo en una iglesia coloca a varios ministros, esos ministros tienen que estar en la banca porque el pastor le da su regalada gana. Pregunto yo. Hay pastores, y me disculpan lo que voy a decir, pero es cierto, con predicaciones mediocres, muy mediocres, que no dicen nada. Las predicaciones por lo general no tienen título, y si tienen un título, no compaginan nada del título con el desarrollo del mensaje.
Comienzan a contar anécdotas de ellos, saltan de aquí para allá. Una predicación sin ton ni son. No dicen nada. Entonces después regañan a la iglesia porque dicen que la iglesia no recuerda lo que se dijo en la predicación. Pues, si es que es una predica vacía, no dicen nada, no hay mensaje. Hay muchas iglesias hoy donde aparentemente hay un crecimiento numérico, más no espiritual. Numérico. Pero son personas vacías espiritualmente. Hay iglesias donde va mucha gente, pero quienes predican, sus mensajes no son bíblicos, no son cristianos, son mensajes de hombres. Y esto es bíblico, eso está escrito. Dios todo lo sabe, Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Entonces, concluyendo con esta reflexión, es importante que la iglesia tome en cuenta que cuando Jesucristo escoge a ministros, que cuando Jesucristo escoge a predicadores, esos predicadores tengan la oportunidad de predicar el Evangelio para que la iglesia crezca, para que la iglesia madure. Y por supuesto predicadores para que ganen almas para Cristo y luego pasen a ser edificadas como iglesia. El versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Por qué? Porque actuaron como se debe actuar, cada quien a lo suyo. Los predicadores predicando el Evangelio. Somos un cuerpo, la iglesia de Cristo es un cuerpo, y cada quien ejerce una función. Y la función del predicador es predicar el Evangelio. Y no es justo que predicadores del Evangelio estén sentados en la banca porque el pastor le da sus regaladagas. Ahí lo tiene la iglesia. Si usted es predicador, si usted tiene llamado predicador, predique la palabra. Si su pastor no le da la oportunidad, no es su pastor, si el pastor de la iglesia donde usted va no le da la oportunidad de predicar el Evangelio, pues predique la palabra. Permita que le llamen a iglesias, a otras iglesias, a otras congregaciones y lo inviten allí a predicar si usted es maestro, si usted es llamado pastoral, en fin. Pero debemos predicar el Evangelio. ¿Ok? Si el pastor de la iglesia donde usted asiste está haciendo obstáculos para que usted ejerza su ministerio de predicador de la palabra, bueno, yo le diría que se vaya de esa iglesia, pero predique el Evangelio. Una vez iglesia. Dios les bendiga.